El tema de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el rapto de la iglesia, es un tema que debiera estar en primer lugar en el corazón del cristiano. Si usted es cristiano, si usted dice ser cristiano, este tema es de vital importancia para su vida. Queremos recordar que primeramente el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia es un tema que estaba desde que Jesús se fue, ¿verdad? Sabemos que ese tema quedó en el ambiente de los discípulos y fue el tema de predicación. Mucha gente vio a Jesús hacer milagros, mucha gente tuvieron la oportunidad de convivir con Él. 33 años demoró Jesús en la tierra, con un cuerpo como el suyo, como el mío, pero sin pecado. Y durante esos 33 años la gente lo vio hacer muchas maravillas. Pero cuando Jesús se va, ese tema siguió acaparando la atención de muchas personas y los apóstoles transmitían esa noticia donde iban, que ese Jesús que se había ido, así como Él dijo que iba a morir y resucitar, y así como Él lo hizo, Él prometió que después que se iba a volver. Y ellos seguían predicando que Jesús no es mentiroso, que Jesús no miente y que si Él prometió que volvería, pues lo iban a predicar hasta que Él volviera. Amén. Ahora, toda esa gente que escribieron la Biblia, los discípulos que empezaron la primera iglesia primitiva, que expandieron ese mensaje, murieron y Jesús no vino. Generaciones han muerto y Jesús no ha vuelto, generación tras generación. Y hoy estamos nosotros, después de casi 2000 años de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y todavía estamos en la espera. Es por ello que mucha gente dice, es mentira, Jesús no viene, el rapto de la iglesia, eso es fanatismo, no va a pasar. Bueno, así decían de la venida, del nacimiento de Jesús, así decía la gente que era mentira y ocurrió. Así decía la gente de Jesús cuando dijo, yo me voy a morir, nadie me va a matar, yo voy a dar la vida y me voy a dejar que me maten y después yo me voy a levantar después de 3 días. Y a Jesús lo trataron de loco, pero al final vimos el resultado y hoy por hoy ese es el fundamento que sostiene la iglesia. Si Jesús no hubiese resucitado, Jesús hubiese sido un mentiroso. Pero como Jesús resucitó, esa palabra sigue golpeando el corazón de la idolatría, sigue golpeando el corazón de los dioses que no tienen fundamento, los dioses que han muerto y ahí están los cuerpos. Pero el Cristo, el Dios de nosotros, el Cristo resucitó, se levantó y la tumba sigue vacía. Alabado sea Dios. Cuando Jesús caminaba entre las multitudes, se reúne con sus apóstoles, se reúne y da una promesa. La Biblia está llena de promesas, está llena de bendiciones, de riquezas en Cristo Jesús. Jesús prometió algo y para ello apúntelo ahí si no tiene Biblia, pero si tiene vaya conmigo al libro de Juan capítulo 14. En el libro de Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3, hay una promesa, que es la promesa que nos mantiene a nosotros expectantes de ese acontecimiento. ¿Qué dice así? No se turbe vuestro corazón, dijo Jesús. ¿Creéis en Dios? La gente le dijo, sí, creemos en Dios. Entonces dice, crean también en mí. ¿Y qué es? Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Lo que Jesús les dice, ustedes creen en Dios, pues créanme lo que yo les voy a decir. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. En otras palabras dice, de donde yo vengo, de donde yo soy, porque Jesús dijo muchas veces que el reino de Él no era de este mundo, que Él venía de otro lugar. Y Él dice, en la casa de mi Padre, de donde yo soy, estoy parafraseando, dice, hay muchas moradas, hay habitaciones, hay lugar para ustedes. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Sin embargo, dice, voy pues a preparar lugar para ustedes. La Biblia dice literalmente vosotros, que traducido significa ustedes. Y si me fuere, prepararé lugar para ustedes y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esa promesa es la que nos mantiene a nosotros
haciendo lo que hacemos. ¿Por qué razón? Porque esa promesa es la que nos dice a nosotros de que hay un mejor lugar para nosotros, de que hay un mejor futuro para todo aquel que le entrega su vida a Cristo Jesús como Señor y Salvador, para todo aquel que lo reconoce como Señor y Salvador de su vida. Y esa promesa sigue vigente y nosotros estamos esperando que eso acontezca. Ahora bien, ¿a dónde lo quiero llevar? Hay una fusión en el tema de la venida de Cristo y el rapto de la iglesia. Son dos cosas distintas. Préstenme atención. Dos cosas totalmente diferentes. Hay quienes piensan que la venida del Señor va a ser el momento que está escrito en que la iglesia va a ser levantada. Pero no es así. Jesús no va a venir a la tierra en ese primer acontecimiento. Para ello yo quiero llevarlo al libro de la primera carta que le escribe Pablo a una iglesia que se llama, en un lugar que se llamaba Tesalónica. Ahí Pablo levantó una iglesia dentro de sus viajes misioneros y logró establecer un grupo. Y esta gente vivía de repente sofocada con ese tema y había gente que le llevaba mensajes diciéndole que ya Cristo vino, que Cristo no va a venir o que se quedó, que esto y lo otro y que ya eso no iba a pasar o que si estaba pasando se levantaban falsos profetas diciendo que en esa semana iba a venir Cristo y un montón de cosas. Entonces Pablo se toma el tiempo para escribirle una carta a esta iglesia para traer paz sobre el tema y decirle a ellos cómo va a ser el acontecimiento glorioso del rapto de la iglesia. Porque permítame decirle, separando los dos temas del rapto y la venida, el rapto va a ocurrir primero. El rapto de la iglesia va a ocurrir primero. Aunque literalmente la Biblia no dice rapto, dice arrebatamiento. Pero es una conjugación del verbo. En el original griego, que es el idioma en que se escribe la Biblia, uno de los idiomas que se escribe la Biblia, el original griego o el griego común, conocido como koiné, describe que la palabra rapto o arrebatamiento es un verbo conjugado, ¿verdad? Y ese verbo, tenemos que saber, el original es sarpazo. Sarpazo, que significa tomar, capturar, arrebatar. Y ese tema es interesante saberlo, porque si usted no encuentra la palabra rapto, que dificulto que la encuentre, rapto, dice, eso de la iglesia del rapto es mentira, pero hay que entender un sinónimo, que el rapto es, la palabra que tiene ahí es arrebatamiento, y eso lo vamos a encontrar en la primera carta a los tesalonicenses. La primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13, Pablo especifica a la iglesia de Tesalónica la problemática y cómo tener paz, porque no es así como la gente se los estaba manifestando. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Lo que él está diciendo, la hipótesis de Pablo, es que el cristiano no muere, sino que el cristiano duerme y que después va a ser despertado, lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento, la resurrección. Entonces Pablo no quiso usar la palabra muerte, aunque hay una traducción que indica que lo que Pablo está hablando aquí, que es acerca de los que ya han muerto. Si me pude explicar, gracias. Tampoco quiero, hermanos, que ignoremos acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. La gente, todo el que muere, después que una persona muere, la familia queda en una zozobra. Quedan una zozobra si no tienen a Cristo en su corazón, y le voy a decir por qué. Porque saben, lo que pasa es que su orgullo y la idolatría muchas veces no les permite reconocer que ciertamente hay vida después de esta, después de la muerte, hay vida. Entonces Pablo dice que hay gente que muere y los familiares quedan tristes porque no tienen esperanza de volverlos a ver.
Entonces Pablo dice, yo no quiero que ustedes se entristezcan como los otros, que no tienen esperanza, versículo 14. ¿Por qué? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, o sea, ese acontecimiento ya había pasado y era el tema, la plataforma donde Pablo se argumentaba y decía, ¿cuántos creen que Cristo murió? Amén, decía la gente, posiblemente. Y él decía, ¿pero también creen que resucitó? Sí, creemos. Entonces decía Pablo, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en Él o durmieron en Él. ¿Qué es esto de dormir o morir en Él? Es en vida yo reconocer a Cristo como mi único, oiga esto, no es reconocer a Cristo y tener otros como salvadores, no. Reconocer a Cristo como mi único y suficiente salvador de mi vida. Y cuando yo muero, significa que yo he muerto en Cristo. Morí en Él. No morí con mi fe puesta en ningún otro Dios, ni ningún otro ídolo, ni ninguna otra cosa. Solo en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Entonces, cuando yo le entrego mi vida a Cristo, mi fe está solamente puesta en Él, no en más nadie. Entonces eso es morir en Cristo. Cuando yo muera, cuando yo parte de esta tierra, lo que dice la Biblia es que voy a dormir en Cristo, a reposar un tiempo. Ahora bien, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Oiga esto. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice Pablo, los que hayamos quedado, seremos, y aquí viene la palabra donde estamos enfocados, seremos arrebatados juntamente con ellos. Luego nosotros los que hayamos quedado. Yo no sé si a mí me toque experimentar la venida de Cristo. Hay quienes dicen que es mejor que experimentar la muerte. Yo discrepo un poquito y espero darme a entender. Cuando una persona tiene la oportunidad de llegar hasta sus últimos días, pues también tiene la oportunidad de ponerse a cuenta con Dios en todo. Pero el rapto o el arrebatamiento de la iglesia será, dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos. Y es ahí donde surgen muchos, inclusive películas documentales de cristianos que irán manejando y serán levantados y el carro quedará sin chofer y el carro se estrellará y si van incrédulos ahí se quedarán, qué sé yo. Han habido documentales, cintas muy valiosas que nos abren un poquito la mente al respecto. Sin embargo, como eso va a ser instantáneo, mi amigo, mi hermano, es por ello que usted y yo necesitamos vivir para Cristo como si hoy fuese el último día. Ponernos a cuenta con Él todos los días porque todos los días le fallamos. Porque no sabemos. Dice que el rapto de la iglesia, disculpen, será inminente. Inminente quiere decir que eso puede ser esta noche. Puede ser dentro de un mes. Puede ser dentro de un año. Puede ser dentro de 10 años. Solamente el Padre lo sabe porque dice Jesús que ni Él ni los ángeles saben cuándo Dios, eso es un misterio, Dios se reservó la fecha, la hora, el día, todo. Por eso no creemos en los falsos profetas que andan diciendo que Cristo viene tal fecha, que Dios reveló esto. No, porque si Dios no se lo reveló a su Hijo ni a los ángeles, cuánto menos a nosotros que somos pecadores, hermano. ¿Ve? Entonces, todo aquel que se levante poniéndole fecha, poniéndole mes, es un falso profeta. Descártelo automáticamente. Porque Jesús dijo que antes del arrebatamiento de la iglesia, también lo habló el apóstol Pedro, se iban a levantar muchos falsos profetas, ¿verdad? Hablando al respecto. Ahora bien, ocurrido esto, mire lo que dice. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. O sea, está hablando de Jesús. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos,
los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. Quiero imaginarme, oye, usted puede ver si se transporta a la escena. Imagine un cementerio y los sepulcros abriéndose y ese montón de tierra saliendo y esas erupciones en los sepulcros de tierra y las almas saliendo. Quiero imaginarme algo así. Después que sean levantados, resucitados, eso serán cuestiones de segundos. Los muertos levantándose por un lado, subiendo, y nosotros siendo arrebatados después de ellos, porque dice que no nos adelantaremos, no los precederemos, sino que ellos tienen ese privilegio, la gente que ha muerto en Cristo Jesús, tienen el privilegio de ser arrebatados y después, de ser resucitados, y después nosotros, los que estemos con vida, seremos entonces arrebatados y juntamente con ellos nos encontraremos con Jesús. Mire lo que dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Oiga esto, por eso este acontecimiento no se cuenta como la venida del Señor, porque la primera venida del Señor fue cuando Él vino a través del vientre de María. Y en esa ocasión, en esa primera venida, Jesús puso los pies en la tierra y se quedó 33 años hasta que lo crucificaron. Entonces, la segunda venida de Cristo tiene que ser idéntica, o sea, no idéntica en la forma en que Él vino, o sea, Él tiene que venir y poner los pies sobre esta tierra. Sin embargo, en el arrebatamiento, Jesús no pisa la tierra. La Biblia estipula, y lo estoy dando con cita bíblica y todo, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 al 17, está clarito. Nosotros nos juntaremos con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así entonces, dice la palabra, estaremos siempre con el Señor. Qué maravilloso, hermano. Por eso le digo que la venida del Señor y el rapto de la iglesia son dos temas aislados. Quizás no tan aislados, pero son dos temas distintos. Ahora bien, ocurrido este tema del rapto o el arrebatamiento de la iglesia, por eso es importante ser iglesia. Amigo, usted que me escucha esta noche, yo pasé por una etapa de criticar a los que iban a la iglesia. Yo pasé por una etapa donde me burlaba inclusive de los que iban a la iglesia. Tengo testimonio de gente que se burlaban de los cristianos. Hasta que el Espíritu Santo un día los tocó, los alcanzó y ellos accedieron, porque el Espíritu Santo no obliga a nadie. Él te convence de que estás en pecado y te pone en el corazón que necesitas ir a un templo, que necesitas convertirte a Cristo, que necesitas congregarte. Pero de ahí en adelante, Él no te va a obligar, es un caballero. Es usted que tiene que tomar la decisión de ir y escuchar la palabra, entregar su vida a Cristo. Y una vez que usted hace eso, usted va a pertenecer a la familia de Cristo. Pertenece a esa familia que va a ser levantada, que va a ser resucitada si llega a morir antes de que Cristo venga a levantar a su iglesia. Entonces lo importante de pertenecer a la familia de Cristo es porque hay una promesa aquí en este libro de que un día Jesús va a venir a buscarnos. Ahora bien, hay un lapso de 7 años después del rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia para que ocurra la venida de Cristo. Mire lo que dice. Yo quiero que veamos ese intermedio. Y para ello yo quiero que usted en su Biblia se ubique en el libro de Apocalipsis, capítulo 19. Y vamos a ver algo interesante ahí. Téngalo allí porque ahorita vamos a ver algo. ¿Qué es lo que le quiero decir? La Biblia nos dice a nosotros que Jesús, una vez que levante a su iglesia, va a ocurrir un tiempo que en la Biblia se conoce como la boda del Cordero. ¿Por qué la boda del Cordero? Recordemos que cuando Jesús vino a la tierra, según los evangelios, cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán, Jesús vino a bautizarse y Juan el Bautista tuvo una revelación del Espíritu Santo
de parte de Dios en que ese era el nuevo Cordero, porque en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, para que los pecados de la gente le fueran perdonados, tenían que ser por medio de la muerte de un animalito, de un cordero, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y para que aquella gente en el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, la gente se le fueran perdonados los pecados, tenían que sacrificar un cordero, ¿verdad? Y que a través de la muerte de ese animal pagaban, si el animal era perfecto, sin defectos, sin enfermedades, o sea que cumplía con los requisitos establecidos por Dios, los pecados de esa persona eran perdonados a través de la muerte de ese cordero. Pero en el libro de los Hebreos, o a los Hebreos, Jesús tiene una intervención ahí por medio del escritor a los Hebreos, donde dice que Dios se cansó de la sangre, de la carne, de los machos cabríos, de todos esos sacrificios. Entonces Jesús dijo, bueno, he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Y me preparaste un cuerpo, dice Jesús. Y entonces Él vino como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Entonces, después del rapto, del arrebatamiento de la iglesia, viene un periodo que se conoce como la boda del Cordero. Y esto no es nada más y nada menos. ¿Por qué se le llama la boda del Cordero? Usted dice, bueno, ¿cuándo hemos visto un cordero casarse? Aunque hoy día hay gente que se casa con las gallinas, hay gente que se casa con los gatos, un montón de tonterías, pues esto no tiene nada que ver con eso. La boda del Cordero no es nada más que la unión de ese Cordero de Cristo. ¿Y quién es la esposa? La esposa es la iglesia. Y esa boda no se va a celebrar aquí en la tierra en ninguna mansión terrenal. Eso se va a realizar en una mansión celestial. Ese acontecimiento tiene lugar en el cielo. Dice que la iglesia será levantada. Y esos 7 años, ¿verdad?, que habla la Biblia de gran tribulación en contraste con la iglesia, son dos cosas diferentes también. Ese lapso que hay entre el arrebatamiento de la iglesia y la venida del Señor Jesucristo, en ese lapso dice la Biblia que habrán 7 años. Curiosamente, dicen algunos conocedores que las bodas judías demoran 7 días, una semana completa. Y queremos creer que la boda de Cristo con la iglesia, la unión, porque una boda es una unión, no es que todos nosotros nos vamos a casar con Cristo y todos vamos a tener relaciones sexuales con Cristo como se hace en una boda normal. No. Es la unión de la iglesia con Cristo, el Cordero de Dios. Y esos 7 años de celebración en el cielo, de celebración, están considerados con el nombre de la boda del Cordero. Yo no sé cuántos recuerdan Jesús cuando está con sus discípulos tomando la última cena. La Biblia dice que tomó el pan y el vino y se lo dio a beber y dijo algo cuando les dio el vino. Les aseguro que no volveré a tomar más del fruto de la vid hasta que lo tome aquel día, aquel gran día, dice, en el reino de mi Padre. Entonces, y no dice que lo tome en el reino de mi Padre solo, dice que lo voy a tomar con ustedes, que es lo más poderoso. Lo que indica que Jesús estaba hablando de esa celebración. O sea, yo me muero esta noche, dice Jesús. Hoy me van a capturar, mañana me matan o me crucifican, pero esta cena o este pan y este vino es el símbolo de mi carne, de mi cuerpo y de mi sangre. Y les dio vino a cada uno de ellos y les dijo, les aseguro que no lo volveré a tomar, el fruto de la vid. ¿Y qué es el fruto de la vid? El jugo de uva o vino, como usted lo quiera leer. Pero la Biblia dice que les dio vino. Y cierro el paréntesis ahí. Lo que indica que esa boda, esa celebración, será tan gloriosa, pero es tan gloriosa que demorará 7 años, será una fiesta espectacular. A eso se le denomina la boda del Cordero. En contraste, durante esos 7 años, en la tierra, los que se hayan quedado, présteme atención, los que no hayan tenido la oportunidad, o no, ya sí tienen la oportunidad, el detalle es que no lo hacen. Pero aquellos que se queden,
que no mueran en Cristo y sean resucitados, que no sean partícipes del arrebatamiento de la iglesia, se van a quedar aquí viendo las noticias, viendo los problemas que vienen para encima y los argumentos de la ciencia de que el mundo se lamenta la pérdida de millones y millones de personas. A saber, algunos dicen que le tirarán la culpa a los extraterrestres. Bueno, si es así, acertarán por un lado porque Jesús dijo que su reino no es de esta tierra, Él es extraterrestre. Es una palabra muy bien dicha, lo que pasa es que la gente lo asocia con marcianos y dedos largos y ojos largos y muñequitos verdes, pero la palabra extraterrestre solamente significa fuera de esta tierra y el reino de Jesús es fuera de esta tierra. Dios él gobierna fuera de los límites de esta tierra. Entonces, si lo miramos por ese punto, algunos acertarán. Sin embargo, esos 7 años va a haber un periodo de celebración en el cielo, pero en la tierra habrá un periodo que se conoce como el periodo de la gran tribulación. Mi querido amigo, la Biblia dice que habrá sufrimiento, habrá dolor, habrá llanto, habrá amargura, habrá un sufrimiento y calamidades como nunca antes se ha visto en la tierra. Cuando hablamos de ese tiempo de que la iglesia estará gozándose en la boda del Cordero y el tiempo de tribulación acá en la tierra, donde la Biblia dice que habrá una tribulación como nunca antes se ha visto en la tierra, es bueno que usted, si tiene Biblia, lo mire en el libro de Mateo capítulo 24, cuando Jesús se lo decía a los discípulos una vez que salieron del templo y todo aquello y tuvieron una conversación muy interesante. Dice que en el capítulo 24 del 13 en adelante, que el que persevere hasta el fin será salvo y que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Ora, pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Imagínese usted, hermano. Son 7 años de tribulación, 7 años de dolor, pero dice que ese tiempo va a estar dividido a mitad. El profeta Daniel habla de tiempo, 2 tiempos, tiempo y medio, que tiene que ver con año y 1 año y medio. Y eso tiene que ver con 3 años y medio de una aparente paz. Pasa el arrebatamiento de la iglesia y viene a la plataforma pública un personaje que le traerá paz aparente al mundo. La zozobra de que los cristianos... ¿Cuántos se recuerdan del acontecimiento el 11 de las Torres Gemelas? Hoy uno habla de las Torres Gemelas y la gente dice, ¿las Torres qué? Ya olvidaron el tema. Y eso fue un impacto a nivel mundial. Pues lo mismo va a pasar con el arrebatamiento de la iglesia. Llegará el momento en que por otras cosas la gente empezará a olvidar el arrebatamiento de la iglesia. Pero durante esos 3 años y medio surgirá un personaje del cual la Biblia habla mucho, que es el anticristo. La misma palabra lo dice anticristo, se opone a todo lo que tiene que ver con Cristo. Y no voy a entrar en un estudio profundo de este personaje, tendríamos que hacerlo en otra sesión, pero quiero decirlo que estamos viendo entrar en la plataforma pública a un personaje que la Biblia lo llama como el anticristo. Y este hombre, dice la Biblia, que traerá paz a toda la tierra, que eliminará la frontera, que traerá una sola moneda, que hablará de una sola religión, que se hará ver como el cordero, como se vestirá, dice, con piel de oveja, pero que por dentro tiene una
una naturaleza diabólica. Y que este hombre llegará a tener la capacidad de fusionar su poder, su intelecto, con el mundo y sobre todo con el pueblo de Israel. Y que verán una paz que nunca antes la habrá experimentado el pueblo de Israel, y la gente estará feliz porque este hombre vino a traer la paz sobre la tierra. La paz, la felicidad de la que la gente tanto ha esperado, ¿verdad? Sin embargo, dice la palabra, Jesús lo dice, que después que pase todo esto, la gente, sobre todo el pueblo de Israel, se darán cuenta de que este no es el Mesías que ellos han esperado, y que en vez de ser el Mesías, o sea, el Cristo verdadero, se darán cuenta que es el anticristo, y tratarán de romper relaciones con este personaje, y después de 3 años y medio se romperá el pacto entre este personaje y el pueblo de Israel. Y entonces se revelará entonces su real naturaleza y empezará a perseguir todo lo que tenga que ver con la adoración con Cristo, y esto será terrible. Por eso Jesús les dice a su gente, mire, los que estén en Judea huyan a los montes. Obviamente Jesús le estaba hablando a la gente de Israel y quedó registrado en el Evangelio. Pero usted no tiene que ser israelita para entenderlo. También va a ocurrir, si va a ocurrir a nivel mundial, va a pasar en Panamá también. Los que estén, dice, en Judea, en la capital, en la ciudad, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Los que están escondidos en la azotea, no desciendan a buscar comida, a buscar café, a buscar qué sé yo, le dice, porque van a estar ahí pendientes de ustedes y los van a capturar. Los van a perseguir de tal manera que hasta para comer tendrán que esconderse. Ahora bien, dice lo siguiente: el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. O sea, te quedaste sin ropa en las montañas, te quedaste sin ropa en el monte, quédate así allá. Ve cómo te las arreglas, dice Jesús, y no vuelvas a tu casa porque el anticristo tendrá control de todo. Mas hay de las que estén encintas. Oiga esto. Las que están embarazadas, ¿dónde dan a luz las mujeres? Ya esa costumbre de las parteras, de la que habla la Biblia y que muchos de nosotros conocimos, familiares, sobre todo se veían las mujeres que se dedicaban a esto, pues ya no, ya se dan en los hospitales. Y hay de las que estén encintas porque tendrán que ir a los hospitales, y uno de los centros donde el anticristo se enfocará será hospitales, centros comerciales, serán en lugares de atención pública, y se van a enfrentar cara a cara con el control total del anticristo. No es fácil la situación en el tiempo de la tribulación. Orad pues porque vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Imagínese la gente huyendo en invierno, con niños, con familia, para no ser capturados por el nuevo orden, para no ser capturados por el nuevo régimen, por la nueva autoridad. Imagínese, huyendo en invierno, y si en día de reposo, porque los judíos se reúnen los sábados y van a estar vamos a decir, las cámaras, esperando la gente que baje a reunirse en la sinagoga, en el templo, y van a ser capturados. Entonces, por eso estamos predicando la palabra hoy, para que usted venga a los pies de Cristo, porque llegará un momento en que no habrán pastores, y si algunos se quedan, no podrán predicar públicamente en las iglesias, y el que predique públicamente correrá el riesgo de que lo maten. Porque el anticristo, dice, se opone a todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Eso va a venir terrible. Ahora bien, la persecución de este personaje será tan grande, tan poderosa, que la Biblia habla de que este hombre hará
que a todo ser humano, a todo el que esté en la tierra, grandes o chicos, nuevos o viejos, libres o esclavos. La Biblia habla de esclavos porque en aquella época eran permitidos, hoy no. Hoy hay servidores públicos o empleados, se les dice a algunos todavía. Se les implante, se les marque para que puedan tener acceso al trabajo, a comprar, a vender, dice la palabra. Y todo aquel que no tenga esa marca, ya sea en la frente o en la mano derecha, no pueda comer, no pueda vender, no pueda hacer nada. O sea, va a ser un control absoluto. Es por ello que en los últimos días hemos estado viendo circular videos de la famosa red 5G. Estamos viendo circular videos de personas que aseguran que ya se está implantando el chip que tiene que ver con la marca de la bestia. Cuando la gente leía ese pasaje de que no se podía comprar ni vender porque tenían que ponerle una marca, la ignorancia nuestra, lo que nosotros veíamos una persona marcada era cuando los esclavos eran marcados o cuando uno en el campo marcaba el ganado, qué sé yo. Y la gente pensó que era un herrete, en buen panameño hablando, de eso que se le pone al ganado para saber este animal le pertenece a fulano de tal. Una marca registrada en el Ministerio de Comercio e Industria o en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Sin embargo, no es así como la Biblia lo establece cuando usted ve los detalles. ¿Ve? Y hoy día, algunos tienen lógica en lo que dicen, de que hay gobiernos que ya quieren implementar ese chip y ahorita se está diciendo que viene por medio de una vacuna. Si es verdad o no, yo no lo sé. No quiero entrar hasta allá. Pero que la Biblia dice que se va a llegar ese día, se va a llegar. Y que aquel que no lo tenga no podrá comprar ni vender. ¿Por qué tiene que ver el comercio con eso? Y por eso hoy día vemos la gente que habla de la nanotecnología, que tiene que ver con esos chips que entre más pequeños almacenan más, tienen más capacidad. Y que ahí se le guarda su dinero, se guarda sus documentos, se guardan sus números de cédulas. Obviamente vas a tener allí la información para poder vender, para poder comprar. Eso es un poquito más profundo, pero es muy interesante el tema. Ahora bien, pasados esos 7 años, viene la otra parte del tema de lo que yo le estoy hablando. Y este intervalo lo hago porque es necesario entender qué va a pasar en medio del arrebatamiento de la iglesia y la venida de Cristo. Pasando estos 7 años, cuando ya el pueblo de Israel se dé cuenta de lo que ha pasado, de que esta gente no quiere nada con Dios, que este hombre es un falso profeta, que aquí no hay nada de espiritual en él, el pueblo de Israel podrá hacer lo que sea. La Biblia nos manda a nosotros orar por Israel, es el pueblo de Dios, gústele a quien le guste, y eso no se discute. Más la Biblia nos manda a nosotros orar por Israel. Entonces bendecimos a Israel y creemos que ese es el pueblo de Dios. Y ese pueblo va a clamar a Dios a voz de cuello con todo su corazón para que Dios traiga solución al problema. Y dice la palabra en Apocalipsis 6, lo que les dije que tuvieran Apocalipsis 19, es porque, para no dejarlos ahí con la cita, es que en el versículo 7 habla acerca de la boda del Cordero y dice que los ángeles dicen: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La palabra santo es una palabra que se le atribuye a la iglesia, a los que han sido escogidos, separados, ¿verdad? Entonces ahí habla acerca de lo que es la boda del Cordero. Ahora, yéndonos al capítulo 6, vamos a ver lo que ocurre aquí. Cuando el pueblo de Israel clame a su Dios de todo corazón. En el versículo 10 dice: y clamaban a gran voz diciendo. Es una revelación que tuvo el apóstol Juan en una exiliación que tuvo en la isla de Patmos por el gobierno romano. Ahí Dios le reveló el libro de Apocalipsis.
Y dice que él veía que clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? La gente va a clamar a Dios. Y pasados los 7 años de gran tribulación y de la boda del Cordero, entonces descenderá Jesús. Y a eso sí se le conoce como la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia registra que Jesús vendrá y pondrá sus pies juntamente con la iglesia. Oiga esto, con la iglesia. Hay un canto por ahí, quiero hacer énfasis en esto. Pablo nos dice a nosotros que cuando oremos, el apóstol Pablo nos dice que cuando oremos debemos orar con el espíritu, también con el entendimiento. Y que cuando cantamos también tenemos que cantar con el espíritu, con ganas, con energía, con gozo, pero que también tenemos que cantar con el entendimiento. Y hay un cántico que se ha hecho famoso desde que yo me convertí, yo lo vengo escuchando y sé que hay gente que lo ha cantado años tras años y todavía hay gente que lo canta, pero tiene que verlo con una óptica muy fina. Y es un cántico que dice: Jesucristo viene en una nube y todo ojo le verá. Y dice, y le verá, y hay gente que, verá que el canto es pegajoso y da ganas de saltar y de danzar en la presencia del Señor. Pero cuando usted dice que Jesucristo viene en la nube, la Biblia dice que Jesucristo viene y nos encontraremos con Él en la nube. Es verdad, Jesús va a estar en una nube, pero no todo ojo le verá. Porque la Biblia dice que la iglesia será arrebatada y no lo vamos a ver. Vamos a ser, si puedo usar la palabra, succionados o levantados y no lo vamos a ver. Y cuando ocurra esta situación, si usted ve, si usted dice, usted profesa este cántico y usted dice: Jesús viene en una nube y todo ojo le verá, entonces te está diciendo que la gente se va a quedar en el arrebatamiento de la iglesia, porque cuando la gente que está abajo ven a Jesús es en la segunda venida de Cristo, no es en el rapto de la iglesia. Y sabe que yo he escuchado en muchas congregaciones donde he ido a ministrar, la gente, inclusive, no quiero mencionar denominaciones y nada de eso porque eso no viene al caso, pero he escuchado gente que dice: el hermano Pedro le verá. Y dice: le verá. El hermano Juan le verá. La hermana fulana le verá. Y esa persona dice amén. Lo que no entiende es que está confesando que se va a quedar en el rapto de la iglesia. Porque la Biblia dice que cuando Jesús venga, viene con los santos. La iglesia viene. Juan dijo que él vio cuando venía la ciudad celestial, cuando venía, dice, la iglesia, cuando venía la ciudad santa, preparada, ataviada, dispuesta, linda, como una esposa para su marido. Y dice que ahí viene un grupo de gente, los santos vienen con Jesús. ¿De dónde? ¿Dónde estaban? Estaban en la boda del Cordero. Y cuando Jesús viene, dice que pondrá sus pies en Jerusalén. Sabemos que ahí va a venir Jesús. Porque cuando Él se va, se aparecen 2 ángeles. Si eran más, no lo sé. Pero dice que le hablan a la gente que está ahí llorando, triste, porque Jesús fue levantado. Después que Él caminó, después que Él se levantó, después que resucitó, Él anduvo con la gente en el cuerpo glorificado. Pero llegó un día que en el monte se fue. Y los ángeles le decían a la gente: varones Galileos que observan, no se preocupen, no lloren, no estén tristes, porque así como Cristo se fue, así mismo descenderá y vendrá a ese lugar, al monte en Israel. La Biblia dice que la presencia de Dios, la presencia de Jesús en esa venida traerá un poder tan grande que el monte se separará. El monte se partirá, habrá una separación, está profetizado del poder que tendrá la segunda venida de Cristo.
Y que dice la palabra de Dios que cuando Cristo venga, en ese movimiento o en ese acontecimiento glorioso, en la segunda carta a los tesalonicenses, yo quiero invitarlo ahí para que veamos eso. Segundo libro o segunda carta a los tesalonicenses, quiero que veamos y con esto ya voy concluyendo. En el capítulo 2, versículos 7 y 8 dice, Pablo hablándole acerca de lo que es la manifestación del hombre de pecado, del anticristo y todo aquello, permiso. Él dice, no se sorprendan porque ya eso está en acción. La acción del anticristo, el hombre de pecado, tiene varios nombres. Pero no se preocupen, él no puede tener vigencia hasta que la iglesia sea levantada. No puede hacer más de 4 cosas porque Dios no se lo va a permitir porque está cuidando la iglesia. Sin embargo, él dice algo. ¿No os acordáis? En el versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo él se manifieste. Porque ya está en acción, dice el versículo 7, el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. O sea, el Espíritu Santo a través de la iglesia es la que detiene que todo el poder del anticristo se manifieste en su máximo esplendor. Pero una vez que el Espíritu Santo se ha quitado, la iglesia se ha levantada, él va a poder hacer y volver aquí en la tierra. Sin embargo, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Se da cuenta? Si la iglesia es levantada y el anticristo viene y empieza a hacer su trabajo durante esos 7 años, la iglesia en la boda del Cordero, el anticristo aquí, cuando la iglesia o Jesús descienda nuevamente con la iglesia y el anticristo esté gobernando, dice que Jesús lo destruirá con el resplandor de su venida. Entonces a eso es lo que se le conoce como la segunda venida de Cristo. Y esa venida de Cristo viene con el propósito de Jesucristo implantar un gobierno en la tierra, que es otro tema muy interesante, que se conoce como el gobierno milenial. De ahí en adelante, la iglesia tendrá su sede en Jerusalén, Jesús gobernará desde Jerusalén, las naciones llevarán su gloria allá. Esto va a ser un nuevo reino, cielo nuevo y tierra nueva, como lo establece el libro de Apocalipsis. Habrá algo diferente, la tierra será diferente, el cielo es otra cosa, esto será totalmente transformado para bendición de las naciones. Así que mis queridos hermanos y amigos, espero con este tema haber aclarado algunas dudas. Y si a usted le quedan dudas, usted puede escribirme a mi número personal por WhatsApp, 6724-9950. Y con mucho gusto vamos a estar tratando ese y algún otro en que le podamos colaborar. Queremos reconocer que esto es un privilegio que nosotros tenemos de tener Biblia, de tener iglesia donde congregarnos. Bueno, ya ahorita vemos que no tenemos, por lo tanto estamos usando estos medios hasta cuando se pueda. Por lo tanto, aprecie la palabra de Dios. Si tiene Biblia, lea, profundice todo lo que yo dije aquí, compárelo con la Biblia para que usted vea que es la palabra inescrutable de Dios. Que Dios me lo bendiga y será hasta una próxima. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón por nuestros pecados. Reconocemos que somos pecadores. Te pido que nos ayudes en este proceso. Te reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida. Te pedimos perdón por nuestro pecado. Borra nuestro nombre del libro de la muerte y escríbelo allí en el libro de la vida, para que cuando yo parta de esta tierra, o si me toca experimentar el arrebatamiento de la iglesia, yo pueda irme también
y experimentar ese precioso momento de ser transformado, de tener un cuerpo nuevo, de tener una vida nueva, de tener vida con Cristo Jesús por los siglos de los siglos, de disfrutar la boda del Cordero y no experimentar sufrimiento, tribulación, persecución aquí en la tierra. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, ayúdanos porque solo no podemos, necesitamos de ti. Gracias, Señor. Amén.